Entonces, bueno, este, pues este es el ciclo de teoría de categorías. Vamos a empezar, primero con un pequeño curso introductorio. Quiero mencionar que esto es una iniciativa que se tiene de estudiantes para estudiantes. Entonces, justamente lo que quiero resaltar es que podemos hacer este tipo de eventos por nuestra cuenta. Y pues bueno, eh, muchas de las demostraciones que voy a ver ahorita no van a estar, eh, no voy a poner ninguna demostración. Todo está dentro de las notas. Solamente lo que quiero con esto es pintar un panorama general de todo. Entonces, sí, es justamente lo que quiero hacer. El día de hoy voy a empezar con el primer día, con categorías, funtores y transformaciones naturales. Entonces, para hacer uso de este lenguaje, que podemos considerarlo como una metamatemática, uno tiene que acostumbrarse a este lenguaje de los diagramas conmutativos. Y pues, ¿qué son los diagramas conmutativos? En primera instancia, tenemos que un diagrama conmutativo va a ser una gráfica. Por ejemplo, los vértices, usualmente los vamos a denotar de esta forma. Una gráfica dirigida, claro. H y E. Y cuando decimos que este diagrama conmuta, realmente esto significa, en otras palabras, que si primero aplicas f, pensando ahorita como funciones, si primero aplicas f y luego h, es el mismo camino que primero aplicar e y luego g. Entonces, esto es lo mismo que e y luego g. Muchas situaciones así se ven vistas dentro de las matemáticas. Casi, casi todas las relaciones que se tienen por una igualdad entre funciones están dadas, o elementos también, están dadas por un diagrama conmutativo. Lo siguiente es un ejemplo de esto. Cuando nosotros tenemos un grupo, tenemos una operación binaria. Y la propiedad asociativa, ¿qué nos dice? La propiedad asociativa nos dice que si nosotros primero operamos B y C elementos y luego operamos con C, es lo mismo que operar primero A con B y luego C. Resulta ser que esto también se puede expresar en términos de diagramas conmutativos. Definimos entonces, aquí notemos que necesitamos tres variables. Entonces necesitamos tres productos. Recuerden que esto tiene que funcionar para todo A, B y C en el grupo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, definimos una función que es primero operar estos dos y este lo dejamos igual. Y por otro lado, se define el operar primero estos dos y este se va a quedar igual. Entonces, lo que nos queda es un elemento del producto cartesiano. ¿Qué nos queda? Utilizar la operación binaria. Que este diagrama conmute es equivalente a que se cumple esto, porque estamos diciendo que primero operar por un lado, por estos dos, y luego operar el total con este, es lo mismo que operar este y luego operarlo con lo que sigue. Entonces, esta expresión o esta igualdad la podemos representar mediante un diagrama conmutativo. Entonces, los diagramas conmutativos, en cierto sentido, están reflejando igualdades. Igualdades entre funciones o igualdades al operar elementos y todo eso. Una cosa que quiero mencionar con todo esto es que uno puede reformular todos los axiomas de grupo, no solamente la asociatividad, mediante diagramas conmutativos. Y en esencia, eso es lo que propone la teoría de categorías, tratar de representar todo en diagramas, en flechas y todo eso. El simple hecho de tomar un elemento está reflejado por tomar una función, llamémosle G, de el conjunto de solamente un elemento, lo mando a G. Estas dos nociones de dar un elemento en G y dar una función que va del unipuntual a G van a ser equivalentes. Esto es una elección de puntos y esto es dar un punto. Esto de aquí es equivalente. Entonces,
como que lo que propone la teoría de categorías es buscar, representar todo mediante flechitas. Y bueno, sin más, comienzo con nuestro objeto de estudio. Entonces, definición, una categoría. Aquí es importante que voy a mencionar lo siguiente. Vamos a trabajar con clases. El ambiente apropiado para trabajar con clases usualmente no es ZF o ZFC. Realmente para decir que para trabajar con clases, un ambiente muy apropiado es la axiomática NBG. O bien una propuesta un poquito más pretenciosa sería la axiomática de Kelly. Con la axiomática de NBG o de Kelly, pues en la axiomática de Kelly los primitivos van a ser clases y las pertenencias. Entonces, realmente podemos trabajar en categorías con esas dos axiomáticas. Entonces, una categoría, y la vamos a denotar usualmente por este tipo de letras cursivas. Una categoría C consiste en primera instancia de una clase de objetos. Entonces, aquí yo puedo utilizar los símbolos de pertenencia y todo así. En segundo lugar, para cada par de objetos, yo voy a tener una clase de morfismos. Entonces, ¿cómo se representan estos morfismos? Estos morfismos los puedo llamar así morfismos o flechas. También los morfismos los denotamos de esta forma. Esto es un elemento de esta clase. Y usualmente en las categorías no nos importan tanto los objetos, nos importan más las clases de flechas o de morfismos. Para este sí vamos a pedir algunos axiomas extra. Por ejemplo, que exista una regla de concatenación. La regla de concatenación o composición es que mediante dos flechas de este estilo yo pueda generar una nueva flecha que va de A a C, primero aplicando F y luego aplicando G. Esto es una función que le asocia a un par de clases y lo mandamos a una clase. La clase de morfismos de A a B y de B a C lo mandamos a una clase de morfismos de A a C. Este tipo de composición tiene que existir. Y además vamos a pedir que esta composición sea asociativa. Es decir, que para una tripleta de flechas que se puedan concatenar, claro, este orden es lo mismo que tengamos este orden. Esto ya nos está hablando de un diagrama conmutativo, podemos pensarlo, pensando similar al caso de grupos. Pero bueno, todavía no voy a abordar ese tema, pero piensen que solamente esta composición debe cumplir esto. Esta regla de concatenación ya nos está hablando del lenguaje de los diagramas conmutativos. Cuando yo digo que este diagrama es conmutativo, lo que estoy diciendo es que esta flecha H es lo mismo que primero aplicar F y luego aplicar G. Entonces, ya con la regla de la composición ya podemos hablar acerca de igualdades entre morfismos o entre flechas. Y eso ya nos permite este lenguaje que se utiliza. Vamos a poner más lenguaje. En este sentido, la composición, considerando únicamente la flecha F de esta forma, vamos a decir que A es el dominio de F y B es el codominio de F.
Ese es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que una categoría es localmente pequeña si todas las clases de morfismos van a ser conjuntos. En este lenguaje vamos a decir que todo lo pequeño tiene que ver con un conjunto. Entonces, localmente se refiere a que estos de aquí van a ser conjuntos. Ahora, otra parte del lenguaje es definir lo que es la categoría opuesta. Uno puede considerar las flechas volteadas. Entonces, definimos lo que es la categoría opuesta. Para definir una categoría necesito dar una clase de objetos y una clase de morfismos. La clase de objetos en este caso va a ser exactamente en los mismos objetos de C, considerando a C una categoría. Y los morfismos en esta categoría van a ser exactamente los morfismos de C, solamente considerando dominios y codominios invertidos. ¿Cómo está hecha la composición acá? La composición acá está definida de esta forma. Siendo que estos dos se pueden componer dentro de esta concatenación, los puedo componer o concatenar en C de esta forma. Y así es como se define la categoría opuesta. Uno puede hacer algunas observaciones de primera. Y esta observación es que si yo considero el opuesto del opuesto, esto va a ser exactamente la misma categoría. Entonces, sí, es como decir, no quiero no hacer esto, es quiero hacer esto. Como trabajar una doble negación. Entonces, observen lo siguiente. Dado que los morfismos en la categoría opuesta están definidos así, tenemos que C es localmente pequeña si y solo si C opuesto es localmente pequeña. Pequeña. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues lo que nos está diciendo es que tenemos una propiedad que es equivalente en la categoría opuesta. Esto es un ejemplo de lo que es el principio de dualidad. ¿Qué establece el principio de dualidad? Bueno, lo que establece el principio de dualidad es que si yo tengo una proposición que es verdadera en C, esto sucede sí, solo sí. Otra proposición, llamémosle la proposición dual, es verdad en la categoría opuesta. Cuando tenemos que estas dos proposiciones son equivalentes cada una en su respectiva categoría, vamos a decir que son duales. Y cuando se trata exactamente de la misma afirmación, vamos a decir que es autodual. En este ejemplo, ser localmente pequeña es un concepto autodual. Y hay un tipo de morfismos que son un ejemplo de esto. Entonces, siendo F un morfismo en una categoría C, vamos a decir que es monomorfismo o simplemente mono si para cualquier par de flechas de tal forma que yo pueda componerlas de esta forma,
se va a tener, obsérvese que aquí lo que estoy diciendo es que G tiene el mismo codominio que el dominio de F. Y G1, tanto G1 como G2, entonces tienen el mismo dominio y codominio. Vamos a decir que es mono. Si tenemos esto, esto va a implicar que G1 es igual a G2. Cuando consideramos el caso particular de funciones sobre un punto, esto es la propiedad inyectiva. Si piensas en funciones y piensas a G como elecciones de puntos, va a ser la misma propiedad inyectiva. Entonces podemos pensar que los monos son como inyecciones, en algún sentido. Y vamos a tener que G va a ser un epimorfismo o un epi. Sí, para cualesquiera dos morfismos que se puedan componer de esta forma. Esto de aquí va a implicar que G1 es igual a G2. Entonces, podemos observar lo siguiente. Obsérvense que aquí estamos intercambiando la orden de composición. Entonces, vamos a decir que F es mono en la categoría C, sí, solo sí. F es epi en la categoría opuesta. Lo que nos está diciendo esto es que ser mono y epi en las flechas son conceptos duales entre sí. Y uno puede mostrar que, bueno, estos son dos tipos de morfismo. Hay otro tipo de morfismos que es una forma de ver mismos objetos dentro de la categoría. Voy a tener que F de AB es isomorfismo o iso si existe una flecha de este estilo, de tal forma en que cuando yo concatene con F, en cualquiera de los dos sentidos, esto me va a dar una identidad. Se me olvidó explicar lo que era una identidad. Sí. Adelante. Las identidades en las categorías tienen que cumplir esta propiedad. Las identidades son que para todo objeto en tu categoría existe una flecha que va de A en A, de tal forma que mediante la concatenación se porta bien, no le hace nada. Es decir, que si yo concateno por este lado, esto va a ser exactamente igual a F. No le hace nada a la flecha. Y por otro lado, si yo tengo un morfismo G, entonces cuando yo concatene estos dos, va a dejar a G igual. Pueden pensarlo como un neutro de grupo, así tal cual. Y considerando esto, vamos a decir que F es un isomorfismo. Si existe otra flecha de tal forma que cuando yo concatene, se va a quedar igual, lo va a revertir en cierto sentido. Y también se tiene que cumplir que G y luego F tiene que ser igual a la identidad en A. Uno puede mostrar sin mucho problema que si tú tienes un isomorfismo, tú vas a tener este morfismo G y puedes mostrar que es mono y epi al mismo tiempo. Entonces, F iso implica que F es mono y epi. Nótese que cuando se tratan de funciones en los conjuntos, mono es inyectivo, epi significa sobreyectivo. En los conjuntos, las biyecciones, es decir, considerar dos conjuntos que se ven idénticos, serían como, bueno, tenemos esta misma noción, pero eso es equivalente a ser mono y epi, pero en categorías no. En categorías, ser mono y epi
no es suficiente para garantizar que F sea isomorfismo. Parece ser que la inyección y la sobreyectividad no va a ser suficiente. Y uno puede mostrar esto. Bueno, esto lo puedes mostrar después en, ¿cómo se llama? Cuando ya tienes algunos conocimientos de álgebra moderna, que cuando estás en la categoría de anillos conmutativos con identidad, el encaje de Z a los racionales va a ser mono y epi, pero ese encaje no va a ser no va a ser un isomorfismo. Entonces, sí, no, esa propiedad de ser biyectivo o mono-epi no es suficiente para garantizar isomorfismos en este sentido. Casi siempre tenemos que dar el morfismo G. Ahora, pues, una categoría la podemos considerar como una teoría matemática. Una categoría de conjuntos, una categoría donde los objetos son variedades diferenciables y todo eso. Y lo que está diciendo los morfismos es cómo relaciono una con otra. Ahora es cómo puedo relacionar categorías. ¿Podrá existir la noción de un morfismo más general entre categorías? Y la respuesta es que sí. Son los funtores. Recuerden que las categorías consisten de objetos y flechas. Entonces, para comparar categorías, necesito comparar objetos y flechas. Entonces, definición. Un funtor va a ser vamos a denotarlo de esta forma, en primer lugar, y va a consistir de una asignación en el sentido de clases de objetos. Es decir, que a un objeto C en la categoría C le voy a asignar un objeto en la categoría D. ¿Y qué pasa con los morfismos? Bueno, para los morfismos voy a hacer una distinción, que después vamos a ver que esta distinción resulta ser superflua. Vamos a decir que un funtor es covariante si para las flechas, y permítanme denotarlo de esta forma, va a darnos una flecha entre f de b y, f de a y f de b. Esta flecha es la asignación de esta f vía el funtor f mayúscula. Esto es un morfismo en C. Y este es un morfismo en la categoría D. Y como siempre es esto en categorías, se tienen que verificar algunas propiedades para la asignación de morfismos. En primer lugar, se tiene que comportar muy bien con la composición de la respectiva categoría. Y esto es que cuando yo le aplico a una regla de concatenación, lo que va a suceder es que esta regla de concatenación es en C. Lo que va a suceder es equivalente a tener la asignación en F y luego la regla de concatenación en D y la asignación de G. Esto es que se comporta bien bajo composiciones. Y en segundo lugar, es que cuando yo mando una identidad, esto termine siendo la misma identidad, pero en su respectiva imagen del objeto A. Es decir, memotecnia abre composiciones, identidades e identidades. Es justamente eso. Entonces, ¿qué sucede en el caso contravariante? En el caso contravariante va a suceder esto. Vamos a decir que un funtor es contravariante si cambia el sentido de las flechas. Es decir, que esta flecha ahora va a otra flecha cuyo dominio es f de b
y el codominio es f de A. Y esta es la asignación de F. ¿Qué pasa con la composición? Con la composición, al ver que intercambia el sentido de las flechas, lo que va a suceder es que esto va a tener que ser f de G compuesto con f de F. En el sentido contravariante. Entonces, covariante es que preserva las flechas en el sentido de los objetos. Contravariante es que las invierte en algún sentido. Y ejemplos de esto. Ejemplo es el funtor identidad. ¿Qué es lo que hace el funtor identidad? Un funtor identidad lo que hace es mandarte un objeto C a un objeto C, al mismo objeto. ¿Y qué le hace a las flechas? A las flechas las manda a exactamente la misma flecha. Podemos decir que es un funtor que no hace nada. Entonces, claramente va a abrir composiciones, claramente las identidades van a ir a identidades. En conclusión, esto es un funtor. Ahora, otro ejemplo es considerar el funtor opuesto. Existe una forma de asignarle a una categoría su categoría opuesta. ¿Cómo funciona esto? A C lo mandas al mismo objeto C. Recuerden que en la categoría opuesta los objetos van a ser exactamente los mismos. Pero ¿qué vamos a hacer entonces con estos morfismos? Bueno, lo que sucede con estos morfismos es que lo vamos a enviar al mismo morfismo, pero visto dentro de la categoría opuesta. ¿Y qué es lo que hace la categoría opuesta? La categoría opuesta te cambia el sentido de las flechas. Es considerar a las flechas con diferente dominio y codominio. Esto pueden notar que como está definido, la composición de la categoría opuesta está perfectamente diseñado para que esto de aquí sea un funtor, para que pueda invertir las flechas y las identidades van a mandar a las identidades. Claro, porque la identidad en la categoría opuesta es exactamente la misma que la identidad en la categoría original. Y resulta que esto es lo único que se necesita para verificar que estas dos nociones van a ser superfluas. ¿Por qué? Bueno, para empezar, uno puede definir composición de funtores de una forma natural, ¿verdad? Bueno, natural si ya lo conoces. Pero si no lo conoces, ¿cómo yo puedo generar mediante estos dos funtores un funtor de C a E? Ahí. Bueno, este funtor nuevo lo vamos a denotar de esta forma. Primero aplico F y después aplico G. Y lo que hacemos en los objetos es que a este lo mandamos a F de C y a este lo vamos a mandar a G de F de C. ¿Qué creen que va a pasar con las flechas? Exactamente lo mismo. Justamente lo mismo. Entonces, claro, uno puede ser covariante, uno puede ser contravariante, pero dependiendo de la orientación, de hecho, esa composición de las flechas va a dar origen a una cosa llamada ley de los signos. ¿Qué decía la ley de los signos en la primaria? Más por más por más, es más, ¿verdad? Covariante compuesto con covariante es covariante. Menos por más es menos. Contravariante compuesto con un covariante es contravariante. Covariante compuesto con contravariante, contravariante. Contravariante compuesto con contravariante, covariante. Y así es como surge la ley de los signos en categorías. Es que, ¿y por qué digo que esta
que esta forma llega a ser superflua. Si ustedes se fijan, si ustedes dan un funtor de cualquier índole, que estén de cualquier índole, ¿sí? Contravariante y covariante, siempre podemos pegarle un funtor, que es el funtor opuesto. Adelante. ¿Qué es el funtor opuesto? ¿Funtor opuesto a quién? Funtor opuesto a C. ¿Pero quién es C? C es el opuesto del opuesto. Entonces, puedo pegar el funtor opuesto a cualquier funtor. Entonces, este funtor opuesto siempre va a ser contravariante. Entonces, ¿qué nos dice la ley de los signos? Que cuando yo pego este funtor, si este es covariante, cuando yo lo pego, me va a dar como resultado funtor contravariante. Si este es contravariante, me va a dar un funtor covariante. Entonces, esto de pegar el funtor opuesto me da una forma de poder llevarme un funtor covariante a uno contravariante y uno contravariante a uno covariante. Estoy teniendo entonces una correspondencia biyectiva de funtores covariantes de C a D y de funtores contravariantes de C opuesto a D. Estoy teniendo una forma de asignar el uno con el otro mediante el funtor opuesto. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta regla? Lo que nos está diciendo esta regla es que yo puedo entonces asignar de forma biyectiva un funtor a un funtor covariante, uno contra y así. Entonces, si tú tienes un funtor covariante y necesitas uno contravariante, no hay problema, pégale el funtor opuesto. O si tienes uno contravariante y necesitas uno covariante, no hay problema, pégale el funtor opuesto y ya tienes uno covariante. Entonces, por eso esta distinción de tener funtores covariantes y contravariantes resulta ser superflua. No lo necesitamos. Entonces, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a decir que este es un funtor. Y cuando no tenga el op en ninguna de las dos, vamos a decir que es covariante. Vamos a asumirlo ya, de entrada. Pero si tiene el op, vamos a asumir que este funtor es contravariante. Entonces, sí. Ahora, bueno, ¿dudas hasta aquí de los funtores covariantes y contravariantes? ¿Cuál sería la condición para, o sea, dices, si hay una covariante, ponle una contravariante y viceversa? ¿Hay alguna condición por la cual se deba de, digamos, la única condición sería que sea lo opuesto, por así decirlo? Pegas el funtor opuesto siempre. Y no hay un límite para eso. Cuando haces SEO a la categoría C, para hacer el contravariante de CAD, De C a D, ajá. como si C fuera DO. Ajá, exacto. Cuando estamos trabajando en estos, cuando en esta notación, las flechas se van a permanecer en la misma orientación. Cuando está el op, vamos a invertirlas. Sí. Y es básicamente considerar este caso. Ahora, perdón. Observen una cosa. ¿Qué pasa cuando yo aplico a un diagrama conmutativo un funtor? Digamos que tengo un diagrama en C. Esto sucede en C. Significa que es esta composición, bueno, esta regla de concatenación, este y luego este, es lo mismo que concatenar este. Bueno, este no se concatena con nadie. Este mismo morfismo. ¿Qué pasa cuando yo a este diagrama le aplico un funtor F que va de C a una categoría D?
pues dado que los funtores se comportan demasiado bien con la composición, lo que vamos a obtener es que f de A, considerando el caso covariante, perdón, primero componer este y luego este, en las respectivas asignaciones de estas flechas, va a ser lo mismo que este. ¿Por qué? Porque los funtores se comportan demasiado bien con la composición. Entonces, diagramas conmutativos van a diagramas conmutativos. Los funtores mandan diagramas conmutativos en diagramas conmutativos. Y con eso ya pueden demostrar que si F es ISO en C, entonces, mediante un funtor, F es ISO en D. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que un isomorfismo se tiene cuando tenemos un diagrama conmutativo. F es ISO si solo sí existe un otro morfismo de tal forma que este de aquí es la identidad. Como los funtores mandan diagramas conmutativos en diagramas conmutativos, entonces este diagrama va a ser un respectivo diagrama en D. Y como los funtores mandan identidades en identidades, este va a ser la identidad en sus respectivas imágenes. De forma similar, ustedes tienen otro diagrama, pero con la identidad en B. Y va a ser exactamente lo mismo. Entonces, sí, funtores mandan isomorfismos en isomorfismos. De hecho, los funtores pueden considerarlo como conexiones entre teorías matemáticas. Si tienen dos objetos que son idénticos, es decir, isomorfos, en la teoría C, y tienen un funtor F que te conecta la teoría C con la teoría D, entonces su respectiva asignación en la teoría D van a ser iguales, van a considerarse el mismo objeto. Muy bien. Usualmente los cursillos de teoría de categorías empiezan con definición de categoría y toda una oleada interminable, de hecho no numerable, de ejemplos. Entonces, pero aquí lo que quise hacer es comenzar primero con categorías y funtores para ya empezar esa oleada de ejemplos. Entonces, comenzamos. Y aquí voy a hacer uso de todo lo que han visto en sus cursillos. Entonces, vamos a empezar con ejemplos. Vientos. Bueno, cuando se trata de conjuntos y funciones, tenemos una composición. ¿Sí? Composición de funciones es una función. Vale. Ahora vamos a ir en el caso de grupos. Composición de funciones en el sentido de conjuntos, de homomorfismos de grupos, es un homomorfismo de grupo. De igual forma, una transformación lineal en espacios vectoriales, cuando ustedes componen la misma composición de conjuntos, de funciones y conjuntos, composición de transformaciones lineales es una transformación lineal. Entonces parece ser que la composición que se define en conjuntos es precisa para llevarse bien con muchas estructuras. Entonces, en concreto, que cuando yo quiero que las funciones de conjuntos, siempre tenemos que función compuesto con una función es igual a una función. Utilizando la misma composición de conjuntos, se tiene que homomorfismos de grupo compuesto con homomorfismos de grupo es igual a un homomorfismo de grupo. Entonces, y un largo etcétera. ¿Qué es lo que yo tengo con todas estas? Voy a tener muchas categorías que son clásicas. En primer lugar, que va a ser una categoría modelo para las próximas sesiones, la categoría de conjuntos. La categoría de conjuntos tiene como objetos la clase de todos los conjuntos. Y creo que ahí ya se empieza a ver por qué
¿por qué trabajamos en clases y no en conjuntos? Porque el conjunto de todos los conjuntos no puede existir. Entonces, por eso trabajamos con clases. ¿Y quiénes son los morfismos? Para un par de morfismos, para un par de conjuntos, esto van a ser todas las funciones de A en B. Esto es la categoría de conjuntos. Tenemos la identidad, tenemos que la composición de funciones se comporta bien con esta identidad y todo eso. De hecho, la identidad que se define usualmente es en conjuntos. Es que vamos a decir que f de a en a es la función identidad si a cada elemento lo deja exactamente igual. Esta misma identidad es la misma identidad en muchas estructuras, en transformaciones lineales, en grupos, transformaciones lineales, perdón, espacios vectoriales. En muchas otras estructuras, en anillos, en campos, la misma identidad que se define en conjuntos funciona. Tiene muchas estructuras, es homomorfismo de grupos, es de anillos, es casi todo. Entonces, esa es la categoría de conjuntos. La categoría de grupos consiste en todos los grupos como objetos y los morfismos entre un grupo A y un grupo B van a ser los homomorfismos de grupo de A en B. ¿Qué otra tenemos? ¿Qué otras categorías clásicas? La categoría de espacios vectoriales, de K, espacios vectoriales. Otra sería R mod o R módulos. Los R módulos son básicamente como espacios vectoriales, cambien K por un anillo y ya. Y estos son todos en general. Pero hay una subcategoría, hay una categoría más pequeña, perdón, que es R mod chiquito, que es la categoría de módulos finitamente generados. Ok. Bueno, todas estas teorías, tanto conjuntos, grupos, espacios vectoriales y módulos, son bien conocidas, pero ¿cómo yo puedo visualizar una simple estructura como una categoría? De la siguiente forma. Yo puedo visualizar clases o conjuntos como una categoría. Es decir, si yo tengo una clase X o un conjunto, pongámosle conjunto para no tener tantos problemas. Si va a ser un conjunto, entonces yo puedo asignarle una estructura categórica. Entonces, la categoría asociada a este conjunto va a ser C de X y los objetos van a consistir en los elementos de X. Y los morfismos entre los elementos de X hay de dos. O es vacío este conjunto o va a ser uno solo. Va a ser X, de hecho. Esto sucede si X es igual a Y o esto es en otro caso, es decir, que X es diferente de Y. Si se fijan aquí, los morfismos solo hay uno. Y es la identidad. ¿Por qué? Porque solamente puede haber un único morfismo. Perdón. Mi vocabulario. Solamente puede haber un morfismo de acá a acá. Y esta va a ser la identidad. Cuando yo quiero componer X con X, esto va a ser el mismo X. Es decir, solamente voy a poder componer los elementos de tal forma que sean iguales. Y tienen que ser necesariamente las identidades. Esta estructura de categoría donde únicamente pueden considerarlo como puntos y puras identidades, se le llama una categoría discreta, donde solamente puede haber una flecha.
y son las respectivas identidades. Son los elementos de X. Ujú. De esta forma tenemos varias categorías, una cantidad no numerable de categorías, que son las siguientes. El vacío va a tener una estructura categórica, siguiendo esto mismo. Se le llama la categoría vacía. Y esto lo vamos a denotar de esta forma. El conjunto de un solo elemento, llamémoslo el conjunto con el 0, lo vamos a denotar como 1 y también tiene una estructura categórica también tiene una estructura de categoría discreta. El 2, el 0 y 1. Y así sucesivamente para cualquier natural. Cualquier natural también se le puede asignar una estructura de categoría mediante la categoría discreta. Nótese que cuando yo trabajo en categorías discretas, voy a tener un caso particular que se da en conjuntos. Vean lo siguiente. Si I es discreto, o bien, es un conjunto, entonces yo ahí, mediante un funtor f, le asigno CI. ¿Y quiénes son los morfismos? ¿A quién le asigno los morfismos? Solamente hay morfismos cuando se tratan del mismo elemento. Entonces, solamente puedo asignar I en I y tiene que ser la identidad en I. Al ser funtor, solamente tiene que mandar a la identidad en CI. Estos funtores, que van de una categoría discreta, se les llama elección de objetos. Esto es exactamente lo mismo a dar una familia de objetos indexado por I. Si tienen una familia de este estilo en los objetos, es lo mismo que dar un funtor en una categoría discreta. Si ustedes tienen una categoría discreta, es lo mismo que dar esto. Uno puede ver que va a ser exactamente lo mismo. Funtores de este estilo le vamos a llamar elección de objetos. Porque estamos eligiendo los objetos I mediante la indexación sobre I. En particular, cuando yo trabajo con el 1 en C, esto es elegir un solo objeto. Entonces, le vamos a llamar funtor selector. Próximamente vamos a ver que tomar todos los funtores selectores es equivalente a tomar la categoría. Entonces, otro ejemplo, la categoría POSIT. Tomemos un conjunto parcialmente ordenado, o como muchos les gustan llamar, copo. Cuando yo considero un copo, yo tengo forma de comparar elementos. Algunos, no todos, pero tengo forma de compararlos. Y puedo dotar a este copo de una estructura categórica. Y esta se va a llamar la categoría POSIT, parcialmente ordenado y conjunto. ¿Sí? Entonces, vamos a llamarle a esta categoría de esta forma. Y los objetos van a ser los mismos elementos de X y los morfismos entre un elemento X y Y va a ser lo siguiente. Van a ser los pares X y Y. Esto sucede si X es más chico que Y y vacío en otro caso. Observe que aquí hay elementos que yo puedo comparar. Entonces, hay un único morfismo. Siempre entre dos objetos, si se comparan, hay un único morfismo. Y pues, si no se comparan, pues no. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto?
Bueno, uno podría pensar inmediatamente en este caso, en la categoría discreta, pero esto no necesariamente es una categoría discreta, porque las categorías discretas solo tienen identidades. Aquí puede haber más flechas que no sean las identidades. Entonces, considerando eso, tenemos lo siguiente. Observen que al tener un solo morfismo, posiblemente un solo morfismo, todos los diagramas conmutan. En efecto, si yo tengo este morfismo de acá, 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 hay una forma en la que los puedo concatenar. Y al ver solo una posible flecha de acá a acá, estas flechas van a ser iguales. Entonces, y ustedes pueden comprobar lo mismo con esto. Si ustedes tienen estos morfismos, concatenan, va a ser el mismo camino que en este. ¿Por qué? Porque solo hay una flecha. Este camino tiene que ser exactamente el mismo. En conclusión, en esta categoría, todos los diagramas son conmutativos. Todos. Pinten cualquier diagrama, va a ser conmutativo todo. ¿Qué repercusiones tiene esto? Que nosotros podemos generalizar la idea de diagrama conmutativo que mencioné al inicio. ¿Definición? Ahí están X, Y, C, Z En el copo, sí, en X. Entonces, si yo puedo comparar X con Y, Ujú. es lo mismo que si puedo comparar, no importa el orden en que ellos están. No importa. Ujú. Exacto. Si los comparo, tengo esto. Si los comparo, tengo esto. Y por ser un conjunto parcialmente ordenado, tengo esto. Que es exactamente lo mismo que si yo tuviera esto y yo tuviera esto. Entonces, sí. Va. Y vale, cuando yo tengo un copo, un diagrama conmutativo va a ser únicamente un funtor de esta categoría a este. Un diagrama conmutativo aquí solamente viene dado de una categoría POSIT. ¿Por qué? Porque recordemos que diagramas conmutativos mandan a diagramas conmutativos. Entonces, un diagrama conmutativo es únicamente un funtor que va de la categoría POSIT a la categoría. Un diagrama en C, claro. Hay un ejemplo particular que a mí me gustaría abordar de esto, de esta situación, que es el caso de un espacio topológico. Llamemos X un conjunto y a O de X su topología. Es decir, es un espacio topológico y este va a consistir de sus abiertos. Sus abiertos están ordenados parcialmente mediante la inclusión. Entonces, esto de aquí es un copo y por lo tanto también tiene una estructura categórica donde todos los diagramas conmutan. Bueno, voy a decir todos los perdón, todos los funtores contravariantes de aquí a conjuntos de tal forma que el vacío, porque el vacío siempre está en la topología, va al conjunto de un solo elemento. Todos los funtores de este estilo se le llaman pregavillas. Ok. ¿Por qué quiero abordar esto? Porque es una forma de generalizar la categoría de conjuntos. Consideremos el espacio topológico con una estructura la más simple posible. Un puntito, o como dice Betty la Fea, un puntico. Si estamos considerando un puntico, entonces solamente puede haber una topología. ¿Cuál es? La indiscreta. Entonces, sabemos que siempre va a ir al conjunto 1. Y esto a cualquier otro conjunto. De hecho, si ustedes dan un conjunto, pueden definir un funtor, una pregavilla, que va del puntico
a conjuntos. Dado un conjunto A. Y quizá ustedes me digan, oiga, ¿qué pasa con los morfismos, parce? Pues lo que sucede es que solamente puede haber un morfismo que vaya de un conjunto al unipuntual. Solo hay una flecha, una posible función, la función constante, claro, que lleve todos los elementos de A al 0. Entonces, sí, así, dar un conjunto es lo mismo que dar una, ¿cómo se llama? Una pregavilla, y una pregavilla de este estilo es lo mismo que dar un conjunto. Entonces, todavía no tenemos herramientas para afirmar esto, pero podemos decir lo siguiente, que pregavillas de el unipuntual a conjuntos, bueno, de hecho son pregavillas, del unipuntual, esto es lo mismo en algún sentido que los conjuntos. Entonces, las pregavillas en una estructura topológica tan simple es lo mismo que tomar la categoría de conjuntos. Todavía no tenemos herramientas para afirmar eso, pero, bueno, de hecho sí, ¿verdad? Bueno, no quiero perder tanto tiempo en eso. Sí, con los funtores que se revierten a sí mismos y te dan el funtor identidad, que son los isomorfismos. Pero sí, este es un isomorfismo. Una cosa que se me olvidó mencionar. Sí, lo que se me olvidó mencionar es que existe una categoría gigante. Y eso se llama CAT. Mucha gente le dice la categoría de categorías, pero ahí hay problemas autorreferenciales como los que se mencionan en Russell. Entonces, usualmente en CAT son categorías localmente pequeñas. Ahí sí puedo definirlas. Entonces, CAT van a ser categorías localmente pequeñas y los morfismos para un par de categorías van a ser funtores. Funtores de C en D. Sí. Entonces, cada vez que escuchen la categoría de categorías, piensen en esto, en localmente pequeñas. Y otro ejemplo. Bien, entonces, sí tengo tiempo. ¿Sí tengo tiempo? Sí. Otro ejemplo es ahora ver otros conjuntos con estructura, algunas estructuras algebraicas como categorías. Esto es un recuadro. Ejemplo, monoides o grupos como categorías. Bueno, dado M un monoide, ¿qué es un monoide? Es un conjunto con una operación binaria. Esta operación binaria tiene que ser asociativa y tiene que haber un elemento identidad, ¿sí? Al igual que los grupos igual tienes una operación binaria y es asociativa, existe el neutro, existe el inverso, pero para más general, pensemos únicamente en monoides. Un monoide lo puedes dotar de una estructura categórica. Y los objetos en este monoide va a ser sorprendentemente un puntico, nada más. Va a ser algo muy pequeño, un puntito nada más. ¿Y qué van a hacer? Los morfismos entre este puntito, ¿quiénes van a ser? Los elementos del monoide. De esta forma, la composición va a ser la misma operación. Cuando yo quiera tomar M y N y los concateno, esto va a ser exactamente lo mismo. No quiero tener problemas. Así que N, puntito M, donde puntito es la operación de M.
Entonces, sí, esto va a ser la operación, la composición, la forma de concatenar estos morfismos. Como este es asociativo, la composición es asociativa. Como este tiene neutro, hay identidad. Y la identidad es exactamente la misma que el neutro de este monoide. Entonces, yo tengo esta forma de meter estructuras como monoides o grupos dentro de CAT. ¿Qué es lo que he visto ahorita? ¿Qué contiene la categoría de categorías? Bueno, la categoría de categorías contiene la categoría de conjuntos, de espacios vectoriales, de módulos, de anillos, de grupos, de todas esas teorías matemáticas. Pero no solamente contiene todo eso, contiene estructuras en singular. Contiene clases, contiene conjuntos parcialmente ordenados, contiene también en singular monoides o grupos. Esta categoría es gigante, es enorme. Aunque, sí, muchas cosas las podemos encajar dentro de aquí, incluso espacios topológicos Aunque ya en no, singular. pero a grupos, digamos, los grupos les estamos dando como dos categorías, pueden haber más formas de verlos categóricamente. Mm. O sea, grupos como categoría, pero así como momentos también. Es que aquí estamos como preservando la estructura que tienen de su operación binaria. Yo puedo meter un grupo en CAT como en su forma discreta, por ejemplo. Puedo considerarlo como un conjunto, meterlo en su forma discreta. Pero al considerarlos de esta forma estoy preservando la operación que se tiene. En el caso de grupos, todo morfismo es invertible. ¿Por qué? Porque en el caso de grupos, tengo inversos. Entonces, y esto va a ser la identidad en el monoide. Bueno, de hecho en el grupo, perdón. Entonces, en el caso de grupos, todo morfismo es isomorfismo. Siempre van a ser de esa forma. ¿Sí? Perdón, la cámara. Ok. Pero digamos, hay otros conjuntos con escrituras que también lo pueden ver como, o sea, como meterlos en el de diferentes formas, ¿Que preserve la estructura? o si es que, bueno, una dos. Ok, vale. O Va. sea, que de diferentes formas, un grupo, un grupo de varias formas. A la otra escritura Mm, la puedo poner de varias formas en una como categoría o mm, pues, pues sí, ahorita se me ocurre cambiar este puntito por otro puntito. Van a ser isomorfas, sí. Van a ser isomorfas y van a ser exactamente la misma, pero salvo isomorfismo, ahorita no se me viene a la mente ninguna. Ajá. Pero, vale, lo voy a pensar. Ujú. Ahora voy a hablar de un funtor. Este funtor se le llama el funtor de Yoneda. Y para ello me voy a restringir en categorías localmente pequeñas. En categorías localmente pequeñas puedo tener un funtor desea conjuntos y siempre tengo que fijar un objeto, perdón, y este funtor le voy a llamar de esta forma. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace este funtor es que a un objeto en C lo voy a mandar a su colección de morfismos. Los morfismos de X en A. De hecho, muchas veces este funtor lo llaman así. Esta notación es muy mañosa para indicar, ponle lo que tú quieras aquí. Entonces, sí. ¿Y qué le hace a los morfismos? A los morfismos les hace lo siguiente. Primero va a ser covariante, como lo indica la notación. Y esto va a ir de X en A. Y esto va a ser F estrellita abajo. La respectiva función asignada a F.
¿Cómo está definido? Si ustedes toman una flecha de X en A, llamémosla G, ¿cómo puedo yo obtener una flecha que va de X en B? Bueno, pues lo que hacemos, ya tenemos una flecha aquí, fija. Concatenamos. Concatenamos, primero aplicamos G y luego aplicamos F. Esto va a ser F estrellita abajo de G. La concatenación de F con G. Uno puede verificar que este es un funtor. Y además, vamos a decir que este funtor covariante es representado por el objeto X. Muchas situaciones así se parecen en lo que tenemos en algunas teorías. Por ejemplo, voy a irme a la categoría de anillos conmutativos con 1. En la categoría de anillos conmutativos con 1, considerando I un ideal del anillo A, yo voy a tener un funtor. Este funtor le vamos a llamar el funtor de supranúcleos. ¿Y qué es lo que hace el funtor de supranúcleos? Toman un anillo conmutativo con 1 y lo voy a mandar a la colección de todos los morfismos de A en B, llamémosle H, de tal forma que el núcleo de H contiene ahí. ¿Y las flechas? Bueno, perdón, mala anotación. Ya está fija. Lo que le hace a las flechas, vamos a llamar así, supranúcleos de I en B. Entonces, los supranúcleos de B a los supranúcleos de B', los vamos a precomponer con F, un morfismo de anillos de anillos conmutativos con 1. Y lo que uno puede notar es que si ustedes tienen uno de estos, el kernel va a estar contenido en la composición. Si algo se hacía 0 en la composición es porque se hacía 0 al revés, perdón. Si se hacía 0 desde antes es porque se hace 0 en la composición. Entonces, este va a estar contenido en el kernel de la composición. Entonces, tiene sentido que este esté bien definido. Este funtor, llamado el funtor de supranúcleos, va a estar representado. Este conjunto de aquí, ¿no le suena alguna propiedad o algún teorema de isomorfismo en particular? ¿No les suena? Si ustedes tienen un morfismo así, ¿cuándo puedo extender este morfismo? Este morfismo, o es el primer teorema de isomorfismo, se puede extender si y solo si el kernel o el núcleo de F contiene ahí. Y de hecho se extiende y es única tal extensión. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que yo puedo dar un morfismo que cumple estas condiciones, es decir, su núcleo sea un supranúcleo de I, y se extiende a un morfismo del cociente. Se llama primer teorema de isomorfismo. Entonces, del primer teorema de isomorfismo uno puede demostrar lo siguiente, que los morfismos de anillos conmutativos con identidad que van del cociente a cualquier anillo, estos están en correspondencia biyectiva con todos los morfismos de A en B, de tal forma que I está contenido en el kernel de H. ¿Esto qué es? Esto de aquí es el funtor de Yoneda del cociente en B. Quiere decir que el cociente representa al funtor de supranúcleos. Uno puede verificar esta misma propiedad para otros funtores. Por ejemplo, y este ejemplo va a ser más rapidito. Cuando ustedes consideran la categoría de K-álgebras, ¿quiénes son las K-álgebras? Las K-álgebras van a ser anillos con un morfismo que va desde K de anillos.
anillo, anillo. Un morfismo que va de acá a acá. Es decir, que este tiene una estructura natural de K-álgebra. Puedo meterlo en cierto sentido. ¿Y qué va a ser un morfismo de K-álgebras? Pues un morfismo de anillos de tal forma que se preserva la estructura de K-álgebra. Es decir, que este diagrama conmuta. Puedo yo definir un funtor llamado el funtor producto para un n. ¿Qué es lo que hace? Ustedes se toman un álgebra y lo mandan a su producto cartesiano de n elementos. ¿Y qué le hago a un morfismo? A un morfismo lo voy a mandar a su evaluación entrada-entrada. Esto de aquí va a ser un funtor. Y este funtor resulta ser que va a ser representable. Igual, de sus cursos de álgebra sabemos que la propiedad universal, y próximamente vamos a ver que todas las propiedades universales se pueden generalizar. La propiedad universal del anillo de polinomios menciona que todo morfismo de K-álgebras del anillo de polinomios a B, esto está en correspondencia biyectiva con Bn. ¿Qué es esto? Esto de aquí es el funtor de Yoneda en el anillo de polinomios. En B. Entonces, pues, aquí solamente estoy encontrando correspondencias biyectivas. No les estoy diciendo cuándo un funtor es representable, porque eso se ve después. Pero por lo menos ahorita vamos a tener esta noción de que funtores representables van a ser correspondencias biyectivas o conjuntos biyectivos. Próximamente, y de hecho van a ser dentro de unos 15 minutos más o menos, vamos a definir lo que es un funtor representable. Y todos estos, tanto este como este, van a ser funtores representables en el siguiente sentido. Entonces, otro tipo de funtor. Definición. Vamos a decir que una categoría D es una subcategoría de C y vamos a denotar esa situación de esta forma si pasa lo siguiente. Todo objeto de D va a ser un objeto de C. Y todo morfismo de D, le voy a poner así, en D, es un morfismo en C. Es decir, que esta categoría contiene esta otra categoría en objetos, ¿cómo se llama? Sí, en objetos y en morfismos, ¿sí? Puede llegar a suceder que las categorías sean muy diferentes, sí, y que las identidades sean diferentes. Pero aquí lo que vamos a pedir, además, es que la identidad en estos sea la misma identidad en C. Puede llegar a suceder eso, que las identidades sean diferentes. Pero ahorita solamente me voy a restringir a ese caso, donde las identidades son la misma. Y la regla de composición va a ser exactamente la misma que la de C. Es como pensar una categoría dentro de otra, con esa misma estructura. De hecho, solamente necesitamos eso para garantizar lo de las identidades. Pero bueno. Entonces, toda subcategoría está equipada con un morfismo. Con un funtor, perdón. Este funtor, considerando C y D en esta misma notación, este funtor va a ser, vamos a llamarle la inclusión, y es que a cada objeto lo mando a su respectivo objeto, y a cada flecha, lo voy a denotar de esa forma, a cada flecha la voy a mandar a su respectiva flecha, considerándola esta en la categoría D y esta en la categoría C. Esto de aquí resulta ser un funtor dada la estructura de subcategoría. Y este se le llama usualmente funtor inclusión o funtor olvidadizo. Podemos pensar que si tenemos una categoría C, las subcategorías podemos ilustrarlas de esta forma.
Y cuando yo considero estos elementos, cuando yo considero estos elementos vistos desde la categoría C, estoy olvidándome de la estructura que tienen aparte de la categoría D. Esto tiene mucho sentido, porque en una categoría grande como es la categoría, bueno, realmente no tan grande, es localmente pequeña, la categoría de conjuntos, Z y los racionales, los enteros y los racionales son idénticos. Hay una biyección entre estos dos. Pero ¿qué creen? En la categoría de anillos, estos dos no son para nada iguales. Entonces pueden pensar que en una categoría grande es como hacer zoom off, alejarte de tal forma en que estos dos objetos se ven indistinguibles. Y irte a una subcategoría es hacer zoom y ver en qué difieren en cada uno de ellos. Entonces, sí, pero cuando olvidamos su estructura de este y este, en la categoría de conjuntos se ven igualitos. Estamos olvidando. Ok. Lo confundí, ¿verdad? Bien, entonces. Vamos a decir entonces, más lenguaje todavía. Esta clase va a ser puro lenguaje. Que es necesario adaptarse a estas cosas. Vamos a decir que un funtor, perdón, sí, utilizo esta notación. Vamos a decir que un funtor es fiel si para todo par de objetos en D voy a tener que las respectivas asignaciones de flechas, de las flechas que van de A en B, es inyectiva. Esto es en categorías localmente pequeñas. Entonces, observen una cosa. Uno puede ver la imagen considerando funtores fieles. Uno puede ver a la respectiva imagen de D como una nueva categoría, cuyos objetos van a ser las imágenes de los objetos y los morfismos van a ser las imágenes de los morfismos. Observen que si yo tengo un funtor que es fiel, yo voy a tener su respectiva restricción. Claro, es que todo lo que cae aquí en C, cae aquí en su respectiva imagen. Y como esto está dentro de C, aquí hay un funtor inclusión. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo esto es que toda subcategoría está inducida por un funtor fiel. Si ustedes dan un funtor fiel, es lo mismo que dar una subcategoría. Piénsenlo en el sentido de conjuntos. Si ustedes dan una función inyectiva en conjuntos, es lo mismo que considerar al conjunto dentro de otro. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un conjunto y tienen una función inyectiva de aquí a acá, voy a poner aquí inyectiva, ustedes pueden considerar su respectiva imagen, si me va a convenir ponerle nombre, f de A. Esto va a ser una biyección y esto va a estar dentro de B. Y aquí yo tengo la inclusión de conjuntos. Entonces, toda función inyectiva está factorizada mediante el funtor inclusión. Es decir, todas las funciones inyectivas inducen subconjuntos. O más bien, todo subconjunto es inducido por una función inyectiva. Lo mismo sucede en categorías con los funtores fieles. Ok. El concepto estrella de esta sesión va a ser el de la transformación natural. Entonces, recuento de los daños. ¿Qué es lo que hemos visto? Muy bien. Tenemos categorías.
Bien, pues, tenemos categorías. Tenemos morfismos dentro de la categoría. Tenemos otra categoría. Tenemos morfismos entre categorías que te asignan tanto objetos como flechas. Entonces, los morfismos dentro de la categoría podemos verlo como cero morfismos. Las flechas entre categorías podemos verlo como unomorfismos. ¿Sí? Estos son los morfismos, estos son los funtores, pero existe otra noción. Si yo tengo un par de funtores, F y G, pues, ¿qué es lo que se antoja? Pues compáralos, ¿no? Si ya estás comparando objetos y ya estás comparando teorías matemáticas, ¿cómo vas a comparar las comparaciones? Entonces, mediante otra cosa llamada transformaciones naturales, que podemos decirles que son dos morfismos. Va a ser una forma de comparar un par de funtores. De hecho, uno puede seguir de esta forma, de esta forma, de esta forma, y la perra seguía y seguía y seguía. Entonces, así le puedes seguir toda la vida. ¿Cómo se define una transformación natural? Vale, definición. Una transformación natural, dados un par de funtores, tienen que ser de la misma índole, o sea, covariante o contravariante. Un funtor F y un funtor G. Una transformación natural, llamémosla alfa, está dada por lo siguiente: por un conjunto, no conjunto, colección, insisto, de asignaciones indexadas por los objetos de la categoría C, de tal forma que tienen que cumplir lo siguiente. Si se fijan, aquí estamos relacionando en objetos lo que sucede con el funtor F y con el funtor G. Pero también hay una comparación. Esta comparación no solamente pedimos que se comparen estos dos objetos. Pedimos que haya compatibilidad con la comparación de morfismos. Si yo tengo un morfismo que va de A en B, yo tengo en automático un morfismo asignado por F aquí yo tengo el respectivo morfismo dado por este elemento A. Recuerden, estos morfismos son en B. Y tengo el respectivo morfismo en el objeto B. Y aquí yo tengo una forma de conectar estos. Asignación de objetos, flechas. Y cada uno tiene su respectivo índice. Bueno, vamos a decir que esta colección es una transformación natural si estos diagramas son conmutativos. Es decir, que la estructura de asignación de morfismos es compatible con esta asignación. Es decir, también que primero este y luego este, va a ser lo mismo que primero componer este y luego este. Si les gusta así como denotarlo de esta forma, podemos decir primero este y luego este. Es lo mismo que primero este y luego este. Muy bien. Hay varias formas de la composición entre estos. Está la que es la composición vertical. La composición vertical está dada de esta forma. Si ustedes tienen un par de funtores, tres funtores, llamémosle F, G y no sé, y H. Y ustedes tienen transformaciones naturales, llamémoslas alfa y beta. Uno puede
componer estas transformaciones naturales para dar origen a una transformación natural de F en H. ¿Y cómo va a estar dada? Bueno, recordemos que tiene que estar indexadas por los objetos de C. Va a estar dada de esta forma. Va a ser la misma de alfa, composición, pero composición en D, de su respectiva, perdón, de beta en A. Y así es como va a estar dada la composición de estos. Convierte en la composición, si primero se aplica alfa y luego beta, No, porque estamos asignando de esta forma en este orden. Ujú. Ah, ¿o te refieres de aplicar un tipo funtor opuesto? no, es por la bolita, como que siempre te invierte el orden de cuando la vuelta cae cuando. Ah, ajá, sí, en este caso no. Es que estamos definiendo una bolita con otra bolita. Entonces, tipos de transformaciones naturales. Si yo tengo un par de funtores, un solo funtor F, tengo la transformación natural identidad. ¿Qué hago con esto? Bueno, este está dado por todas las posibles identidades de F de C con C en C. Recordando que F es un funtor que va de C a D. Ustedes pueden verificar que pues va a conmutar estos cuadrados, porque aquí solamente voy a tener identidades y aquí voy a tener exactamente la misma flecha. Componer con la identidad no va a hacer nada. Entonces, sí, en efecto, esto va a ser una transformación natural. Y vale, vamos a decir entonces que una transformación natural, sí, me equivoqué. Sí, no se preocupen por esto, las notas se las puedo pasar. Ya hay notas de este cursillo. Si yo tengo una transformación natural de, de F en G y otra transformación natural de G en F, vamos a decir que alguna de las dos, sí, cualesquiera de las dos, va a ser un iso natural si sucede lo siguiente. Si cuando yo concateno a alfa con beta, lo que yo voy a obtener aquí es la transformación natural identidad en G o, de forma dual, tener la identidad en F. En tal caso, yo voy a denotarlo de esta forma, como un isomorfismo natural. Lo que quiero decir con esto es que los funtores se comportan exactamente igual. Y siguiendo esto, voy a decir que F es representable, considerando ahora que va a conjuntos, si es isomorfo algún funtor de Yoneda para algún X. Entonces, igual uno puede definir el funtor contravariante de Yoneda. Es una cosa que no mencioné. En el funtor contravariante de Yoneda, este es arriba, el funtor contravariante de Yoneda es con el X abajo. Esto lo podemos considerar como los morfismos de lo que sea hacia X. Ok. Así. Y este de aquí va a ser un funtor contravariante. Igual vamos a decir que un funtor F, contravariante, claro, es representable si este es representable por esto. Ahora, quiero abordar un poquito más en qué significa esto de la representatividad. Y para eso vamos a meternos en la filosofía detrás de esto. Hay dos versiones
del funtor de Yoneda. Uno que es covariante y otro que es contravariante. Si se fijan, el funtor de Yoneda lo que hace es fijar un objeto y dar todos los morfismos que hay en tu entorno. Y lo que hace el funtor contravariante es mirar el entorno y cómo mira a X. Es como ver una forma intrínseca y otra extrínseca, si es que existe tal concepto. Es cómo X se relaciona con su entorno. Cómo el entorno se relaciona con X. Esa es la filosofía que hay detrás de los funtores representables. En algunos contextos, como en geometría algebraica, al objeto X le llaman el espacio móduli. A mí me gusta ver a este tipo de categorías que es la categoría de funtores. Los objetos son funtores. Los morfismos son transformaciones naturales. A mí me gusta ver esto como perspectivas. Mucha gente le llama pregavillas, preas, lo que ustedes quieran. A mí me gusta llamarle perspectivas. Lo que haces es, a una categoría, algo tan general, lo ves en algo conocido, una perspectiva de conjuntos. ¿Y qué pasa cuando tú tienes algo que es representable, es decir, que tú tienes que este es isomorfo a este? Lo que estás diciendo es que existe una forma de visualizar esta perspectiva. Esta perspectiva está descompuesta en cierto sentido en cómo el entorno se relaciona con este. Cuando hablan del espacio móduli o el espacio clasificante, es realmente esta situación. Están tomando una perspectiva llamada funtor móduli y lo que hacen es encontrar el espacio que representa ese funtor. No todos los funtores de este estilo tienen un espacio móduli asociado. Claro, tienes que hacer una categoría más grande para representar a los que quieras representar, pero por lo menos en ese contexto, el móduli usualmente le dicen que es el espacio clasificador que te clasifica todo porque es como todo el entorno se relaciona con este. Pero si una perspectiva se comporta como esto, estás encontrando un objeto que te codifica todas las relaciones desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Entonces, esa es la filosofía de los funtores representables. Es como un objeto puede describir una perspectiva, tanto intrínseca como extrínseca. Y con esto tenemos el funtor de Yoneda. Bueno, antes de eso tengo que dar otros conceptos. Dado un funtor, vamos a decir que es pleno si sus respectivas asignaciones de morfismos de X en Y es sobreyectiva. Ojo, esto también sigue trabajando en categorías localmente pequeñas. Entonces, vamos a decir que es un encaje si es pleno y fiel. Es decir, que hay una biyección entre los morfismos. De esta forma vamos a denotar de esta forma a los encajes. Hay un encaje conocido, muy, muy conocido. ¿Vieron cómo dar un objeto te da un funtor contravariante? Ok, ¿qué tal si yo doy la misma categoría localmente pequeña y yo a cada objeto le asigno un funtor? Estos funtores. Esto de aquí, llamémosle Y, que a cada X lo manda a Y sub este, y hay un morfismo. Bueno, cada morfismo te va a inducir una transformación natural aquí, pero no quiero abordar tanto en eso. Está igual en las notas. Esto de aquí se le llama el encaje de Yoneda.
Y el lema de Yoneda establece que esto de aquí, en efecto, es un encaje. Lo que quiere decir esto es que toda categoría la pueden ver como una categoría de pregavillas. Digo, perdón, de funtores. Es decir, que cambias la perspectiva de objetos, funtores. Cambias la perspectiva de morfismos a transformaciones naturales. Es una forma de dar el siguiente salto. Y ahora sí, finalmente, lema de Yoneda. Algunas personas afirman que esto es que es realmente el lema de Grothendieck, pero es por ahí algunas diferencias, de algunas diferencias pequeñísimas de fechas, bueno, ni tan pequeñas, pero algunas diferencias de fechas, donde Grothendieck publicó este resultado desde antes que Yoneda, pero lo publicó en una revista desconocidísima, el Tohoku, en ese momento desconocida. Pero la comunidad se empezó a popularizar este lema a través del nombre de Yoneda y ya mucha gente le llamó el lema de Yoneda. Pero bueno, ahí hay distintas perspectivas. Hay gente que pelea arduamente por decirle el lema de Grothendieck. Y bueno, lo que nos está diciendo el lema de Yoneda es que dado sea una categoría localmente pequeña, y también F, un funtor, para todo objeto que esté en C, toda transformación natural que va de Yoneda, el funtor de Yoneda a F, esto está en correspondencia biyectiva con la evaluación de F en X. ¿Cómo está dada esta asignación? Esta asignación, dada una transformación natural, le va a asignar a la respectiva asignación del objeto X, lo vamos a evaluar en la identidad. Y listo, así es como obtenemos un objeto X. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo evalúo esto en X, esto es lo mismo que los morfismos que van de X en X, y esto de acá, eta de X, es f de X. ¿Quieres dar un elemento aquí? Toma la identidad y envíalo acá. Y resulta que toda transformación natural que sale de aquí, de Yoneda, está unívocamente determinado hacia dónde va la identidad. Y ya. De forma dual, porque existe una forma dual del lema de Yoneda. Eso es por la identidad De cada elemento, ¿sí? De forma dual, si ustedes tienen un funtor contravariante, el lema de Yoneda se puede escribir de esta forma. Tiene que ser entre contravariantes y esto está en correspondencia biyectiva con f de x. Y tan tan. Esto es lo que dice el lema de Yoneda. Y una consecuencia de esto es que puedes verificar que esta asignación va a ser un encaje. ¿Por qué? Porque si yo tengo las transformaciones naturales que van de Y en Y, transformación natural, esto está en correspondencia biyectiva con Y de X por el lema de Yoneda, y esto es el OM de Y en X. ¿Ya estoy bien? Sí, sí, sí. Y de forma dual, las transformaciones naturales de X en Y, de estos respectivos funtores de Yoneda, estos van a ser los morfismos de X en X. Entonces, pensar en contravariante es una forma de que se preserven las flechas. Porque si se fijan, aquí es con X de X a Y y aquí es de Y a X. Entonces, pensar en forma contravariante, en cierta forma, ecualiza las flechas. Entonces, sí, lo que uno puede seguir del lema de Yoneda es que, en efecto, este de aquí va a ser un encaje. Y es una forma de meter a una
Es una forma de meter una categoría en una categoría de pregavillas. ¿Cuál es la filosofía de Yoneda? No te centres en una categoría en sí mismo. Céntrate en todas sus posibles perspectivas. Las perspectivas llegan a ser más completas, y permítanme utilizar ese término, más completas que la misma categoría en sí. Y esto hasta tiene repercusiones sociológicas, ¿no? Uno puede considerar el conjunto puede hablar más de ti el conjunto de todas tus proyecciones, la comida que haces, con quiénes te estás relacionando, lo que te gusta leer, dónde te gusta caminar, exactamente lo que te gusta ver, hasta los streamers que te gustan ver. Toda esa colección de cosas, de perspectivas, habla mucho mejor de ti que lo que tú puedes decir de ti mismo. Esa es la filosofía de Yoneda. Esa es la forma en que uno puede interpretar. Y mañana vamos a ver lo que son la categorización o el estudio del espíritu de los límites, porque la noción del límite también se tiene dentro de categorías. De hecho, es una tipo sublimación de lo que se tiene del concepto de límite en cálculo. Entonces, resulta ser, haciéndoles un pequeño spoiler, es que quizá no tenga límites. Sí. ¿Va? ¿Y entonces? Entonces, con esto terminamos el primer día. ¿Dudas?